La expresión de la tarde. Hay un tema que yo quiero compartir con ustedes y está relacionado con una alocución que hizo ayer ante la Organización de las Naciones Unidas el canciller dominicano. Me parece una alocución antológica. Es su alocución número 25 en 4 años y medio, dijo él. Muestra que está un tanto cansado. Y en esa alocución trascendental, importante para el país, una advertencia más a nosotros mismos que a la Organización de las Naciones Unidas y que a todos los países que deben definir este tema y no lo han hecho porque no le da su maldita gana, es algo que tenemos que prestar atención. Y habló de 2 temas. Habló primero de algo que está ocurriendo en estos momentos, en estos meses en Haití. Y es que según nuestro canciller, las violaciones a mujeres han alcanzado niveles espeluznantes en Haití, y en estos 4 meses del año se han registrado 378 casos de violaciones reportados y no ha pasado absolutamente nada. Pero dijo algo que es el punto nodal de toda su alocución para que como dominicanos tomemos en cuenta y hagamos algo, si es que se puede hacer. ¿A qué me refiero? Ha advertido el canciller que los grupos delincuenciales haitianos amenazan con avanzar hacia territorio dominicano, lo que se ha convertido en un asunto ya de seguridad nacional. Eso es un asunto grave, aunque horas después, sin que nadie se lo pida, el ministro de las Fuerzas Armadas sale diciendo que no es así. Es un enfrentamiento sin necesidad. Entonces, para enfrentar este tema, yo creo que la cantidad de guardias que tenemos en la frontera son total y absolutamente insuficientes ante esta amenaza real. El gobierno hace un mes anunció, como si fuese una cosa trascendente, que había aumentado a 9.500 el número de guardias en la frontera. Y yo creo que por lo menos 10.000 guardias deben estar apostados en Dajabón, 10.000 más en Pedernales, 10.000 más en Montecristi y donde quiera que sea frontera. 9.500 guardias, lo dijimos aquí, cuando eso se anunció, son total y absolutamente insuficientes para enfrentar una horda que ha sido declarada por Estados Unidos ahora y por nosotros antes como grupos de terroristas. 9.000 guardias no pueden enfrentar grupos de terroristas como los que están en Haití. No pueden hacerlos. Esos 10.000 guardias deben estar en cada lado de la frontera. Pero esto no tiene sentido. Esa estampida va hacia territorio dominicano y la Organización de las Naciones Unidas no hará absolutamente nada hasta que no haya un enfrentamiento real, hasta que no mueran decenas de haitianos y de dominicanos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Haití, donde 2 embajadas, 2 consulados dominicanos fueron intervenidos por los haitianos y están ocupados por los haitianos. Imagínense por un segundo que eso hubiesen hecho con un consulado de China o de Estados Unidos. Imagínenselo. No se lo pueden imaginar, ¿verdad? Porque no puede ocurrir. Sino que Estados Unidos llega allí y hace tierra arrasada. China a su manera se da a respetar. Pero 25 veces ha pedido el canciller la intervención de la ONU, pero lo harán, repito, cuando haya un enfrentamiento y mueran guardias dominicanos y guardias haitianos. Pero el problema pasará a escala mayor. ¿Por qué? Porque si se arma un enfrentamiento entre esos delincuentes haitianos y guardias dominicanos, ya no será un enfrentamiento entre los delincuentes y los guardias nuestros tratando de proteger nuestro territorio, sino que será un enfrentamiento entre haitianos
y dominicanos. Y ahí entonces la todopoderosa ONU, Estados Unidos, buscarán una solución y seguro que esa solución no será favorable a los intereses de República Dominicana. A mí me preocupa sobre todo cómo se nutren de armas esos grupos delincuenciales haitianos. ¿Por qué frontera llegan esas armas? Por la frontera dominicana. ¿De dónde vienen esas armas? Vienen de Estados Unidos. Y me preocupa por qué hay furgones que no se pueden abrir y revisar por la frontera dominicana que van directamente a Haití. A mí nadie me saca de la cabeza que esa gran cantidad de armas, incluso muchas de ellas más modernas que las que tenemos en territorio dominicano, llegan a Haití en esos furgones que por un protocolo internacional no pueden ser abiertos. Ese maldito protocolo hay que violarlo o tiene que haber una excepción. Porque ningún furgón, y son cientos los que llegan por Pedernales, ningún furgón que entra a Haití puede pasar sin ser revisado. Por lo que estamos diciendo, ahí puede entrar cualquier cosa bajo el sello de que fue revisado por Estados Unidos o por cualquier país, bajo el sello de un poderoso Estado, que es quizás quien está detrás de que todas esas cosas entren a territorio dominicano. Y eso no me lo ha dicho nadie. Yo veo los furgones entrar y lo ven las autoridades dominicanas y lo ve el CI5, el Centro de Información Conjunta, que tiene todas las cámaras del mundo, más 20 cámaras en nuestra frontera, y lo ven los organismos de seguridad. Entonces, bajo esa protección, nadie me saca a mí de la cabeza que hay que entrar toda esa gran cantidad de armas. Por ello yo insisto en que de manera excepcional, ante la situación imperiosa, todos esos furgones que entran a Haití tienen que ser revisados por un asunto de seguridad nacional, que es un argumento que nosotros podemos elevar y ninguna ONU ni ningún Estado puede rechazarlo. ¿Por qué? Porque lo hacen los demás estados, lo hace Rusia, lo hace Estados Unidos, lo hace cualquier estado cuando está en una situación inminente como la que estamos en República Dominicana. Entonces, la advertencia de que los grupos de terroristas avanzan a República Dominicana es, a mi modo de ver, el preludio de lo que nos espera. Es el inicio del caos y la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, pero a su manera, no necesariamente para lo que conviene a nosotros como país. El canciller cumple su papel de Quijote, peleando contra molinos de viento, pero a diferencia de lo que se establece en esa obra, los efectos de lo que pasará serán devastadores para el país, que es lo mismo que para todos nosotros. Mira, Adolfo, yo la verdad que yo amanecí turulato con esa declaración, porque no la entendí. O sea, la expresión del canciller, no le ando buscando todavía lectura. Tú das una explicación poco más, que aclara un poco más, porque yo no sé si era que cuando él trata el tema de que habrá una situación de orden internacional en la frontera dominicana, yo no entendí a qué refiere una situación internacional. ¿Van a venir fuerzas extranjeras o vamos a tener nosotros que resolver? ¿Qué es lo que no entendí? Aunque tiene que venir quien tiene que venir. Bien, pero bien. Que hay un organismo del que el país paga todos los millones del mundo en dólares al que pertenece. Sí, Organización de las Naciones Unidas, seguridad, para garantizarnos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el canciller? Esa declaración creo que debe ser motivo no de un análisis mediático como el que hacemos nosotros. No, debe el gobierno darle una respuesta clara. No el desmentido del ministro de Defensa, no el desmentido del ministro de Defensa. Porque yo no sé si el ministro de Defensa sabe que en la frontera ya las bandas están en la frontera. Por ejemplo, si no lo sabe, que vaya y lo investigue. ¿Por qué en este momento está cerrado o trabajando a su más mínima expresión el mercado en Jimaní? Porque a 10 kilómetros de la frontera
hay una banda operando que controla toda la región. No está en el límite fronterizo, pero está a 10 kilómetros y no pasa un camión si no pagan peaje, sin su permiso, sin el permiso de ellos. Entonces tienen el control de la región. La banda está ahí operando, aquí a 10 kilómetros de República Dominicana, en Jimaní. Vayan para que lo vean. El mercado está en el suelo. Lo sabe el ministro de Industria y Comercio, que ha estado trabajando en ver cómo recupera ese mercado. No hay forma de recuperarlo porque las bandas controlan del otro lado. La amenaza que él dice es que las bandas comienzan a acercarse a la frontera. ¿Tú te imaginas que lo que está pasando en la capital hoy, que lo discutimos aquí ayer, Roberto, tú lo recuerdas, ¿verdad? De que en Haití se perdió el control. Las bandas han estado ganando territorio en Puerto Príncipe. Han ganado terreno. Nosotros lo discutimos aquí ayer en la tarde, patrón. Y él, al final de la tarde, nos lo confirma, de que realmente las bandas tienen el control y que poblaciones importantes en Puerto Príncipe y en el entorno de Puerto Príncipe, de la capital, han decidido convivir con las bandas porque ellos le dan garantía, siempre que la gente y las comunidades acepten que ellos son la autoridad por encima del gobierno. Oye, ¿cómo es que está la situación? Además, la presencia de los kenianos ha terminado constituyendo un rotundo fracaso. No tanto así. Patrón, ¿qué han hecho? Han hecho muchas cosas. Por ejemplo, si hay una autoridad... Mataron en principio 100 y pico de la banda. Han matado mucho más y han mantenido un cierto control. Y el hecho de que hoy haya una autoridad en Haití, sea real o ficticia, está bajo la protección de esos. ¿Cómo tú me explicas, Adolfo? Bueno, en la lógica mía. Yo te lo explico fácil. Sí, pero explícame lo siguiente, déjame preguntarte. ¿Cómo es posible que las bandas sigan ganando terreno? Se han fortalecido. Que las bandas sigan ganando terreno y se fortalezcan y que entonces tenga efectividad el trabajo que ha hecho yo te lo puedo explicar sencillo. Yo lo entiendo. Yo te lo puedo explicar sencillo. ¿Cuántos son la banda y cuántos son los kenianos? Los kenianos son 700. 700 todavía no lo son. Sí, con los que han llegado los 100. No son 700. 4, le han bajado 4. Exacto. 600. 700. ¿Y cuántos son las bandas? No, deben ser cerca de 7 u 8 mil, 10.000 personas. 10.000 personas. ¿Tú crees que 10.000 personas en un territorio así? 10.000 nada más debe haber en ese lugar que tú dices que está a 10 kilómetros. Pero recuerda que no es una banda. Son varias bandas. Y en cada lado de la frontera hay bandas apostadas que tienen su propio territorio, confabulados con las poblaciones que viven ahí, que para sobrevivir, exactamente, que para sobrevivir prefieren estar del lado de las bandas. Es que esas bandas no son 10.000. Esas bandas actúan como punto de drogas. Donde quiera hay un conglomerado. No, y que te matan. Si dices algo, te mato a ti, te mato a la mujer, te mato a los hijos, te mato. Entonces no son 10.000. Son la cantidad de haitianos que quedan en Haití. Son poblaciones completas. Por una razón o por otra, apoyando a esas bandas. Sí, porque reclutan. Más por miedo que otra cosa. Pero lo que he querido es darle respuesta a tu planteamiento de que el ministro de Defensa desmiente al canciller. Perfecto. El ministro de Defensa parece que desconoce que las bandas están ya en la frontera. Pero yo lo que quiero es quedarme con el discurso de la ONU, porque tiene sentido por esto que te digo. Señores, son 700 kenianos peleando contra todo lo que es Haití. Más con la complicidad de las verdaderas autoridades de Haití, que han hecho pactos con esas bandas para que administren ciertos territorios de ahí para allá y déjennos tranquilos operar de aquí para acá. Además, ¿tú entiendes? ¿Te refieres a la policía local? Para el presidente de turno, para el canciller de turno, todos para sobrevivir tienen que hacer pactos. Es que lo que pasa en Haití denota que no hay interés de resolver eso. Porque ellos no están analizando el problema real de ahí. Porque el problema real de ahí, ¿cómo se abastecen esas bandas de armas, de fuego, de municiones? Por eso es que yo te digo. Vienen de Florida. Por eso es que te digo. Entonces, lo dice el presidente Luis Abinader. Pero vienen de Florida, ¿por dónde? Por magia. Por barco. Y hay furgones que mediante protocolo internacional entran y no pueden ser abiertos. Aquí hay que abrir absolutamente todo. Pero no solamente eso. Mira, en Haití hay una cúpula empresarial tan poderosa que dirige Haití desde fuera. Por teléfono. Entonces, cuando eligen un primer ministro, ese primer ministro representa una parte de esa cúpula. Y esas cúpulas a todos. Exactamente, y esas cúpulas
enquistadas, Didier no es político, es empresario. ¿Cómo se llama? En Boston, otros en Nueva York, en la Nueva Florida, York, Canadá, en Canadá. Francia. Esas cúpulas Los caucus. son los que deciden quiénes van a tener ellos ahí de Claro, claro. títeres manejando Haití. Claro. Eso es lo que es el problema. Por eso es que hay que pedirle a la maldita ONU que mande todos los hombres que tiene que mandar. Pero la ONU, y yo tengo mi convicción, quiere que se arme lo que haya de armarse. Para entonces, cuando hay una crisis, cuando hay un caos, tú tienes que ceder. No dudes tú que en un momento de crisis, hasta territorio tengamos que ceder. Cobra más fuerza el concepto de que nuestro ejército tiene que estar mudado en la frontera. Mira, al presidente le están diciendo cosas que yo no entiendo cómo que el presidente la compra y un asesor de militar no le dice, presidente, eso no es así. No mudado sentado haciendo chistes. No, en la parte operativa. Por ejemplo, el presidente, respecto del número que tú refieres, Adolfo, que lo hemos visto aquí en varias ocasiones, 9,000 militares hay en la frontera, sí. El presidente dio en la diana ayer, puso la cosa clara, porque yo estoy turulato, coño, pero ¿dónde es que están los 12,000 guardias que él dice? Él dice que hay 9,500, pero que van a ir 12,500 más, y yo estoy contando y buscando, pero ¿y a dónde es que están? Porque yo no lo veo, por ningún lado lo veo. Ayer entendí lo que quiere decir el presidente. ¿Qué es lo que pasa? En la línea fronteriza hay 3 brigadas, una en Barahona, una en San Juan de la Maguana y otra en Mao. 3 brigadas. ¿Qué significa una brigada? Una brigada tiene que tener entre 3,000 y 4,000 soldados. Las dominicanas en el diseño del ejército, que tienen entre 3 y 4 batallones, tienen 3,000 hombres en cada brigada. Esos son los 9,000 que le hace referencia. Esos guardias no están en la frontera. Esos guardias están en Barahona. Esos guardias están en Dajabón. En Mao. Esos guardias están en San Juan. No están en la frontera. Porque nosotros estamos creyendo que hay 12,000 guardias agarrados de la mano. Yo insisto que... Hay 12,000 guardias agarrados de la mano en la frontera. Por aquí no van a pasar. No están ahí. Y él dice, voy a mandar 1,500 más. 500 a cada brigada. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Para que conformen batallones. Para conformar más batallones. Pero esos batallones no están permanentes en la frontera. Están en ni sus cuarteles. Haciendo. Entonces, pero esa situación es engañosa. Por eso es que yo insisto, sí. Por eso es que la gente sigue entrando por su cuenta, como van por su casa, eso por la es frontera. engañosa solamente para si quieren engañarse. Pero ¿y el asesor militar del presidente dónde está? Pero el asesor militar no. Es que eso es tan simple como si lo sabes analizar tú, lo sabe el presidente, que tiene más información que tú y que yo. Yo lo que quiero saber es por qué no pasan esas cosas. Porque el presidente tiene un ministro de defensa y tiene todos los hombres de inteligencia pero ahí. Le dicen al presidente, tengo 12,000 guardias. ¿Dónde están los 12,000? Yo soy de Pernales y nunca he visto 200 guardias en Pernales. Exacto. Y puedo ir con quien sea y los contamos. Yo fui a la frontera. Y en el territorio no hay 200 guardias. No hay. Tú juntas los del Cefrón con los de la Fortaleza y no hay 200 guardias. Entonces, y estamos hablando y es en cada frontera que debe haber 10,000 guardias, coño. En cada provincia. Para que esto sirva. Y movilizar